Muy buenos días, tardes o noche, donde quiera que se encuentre. Estamos una vez más aquí en el programa Evolucionando con Daniel. Y tenemos una bendición, privilegio, diría, de tener a dos ministros. El uno es de Chile, pero en un trabajo en Brasil, y el otro es el pastor Daniel Meléndez de Nicaragua originalmente, pero aquí también trabajando en Canadá. Así que vamos a darle la oportunidad a Daniel Torres. Aquí todos somos Danieles, pero Sí. Daniel, ¿de dónde vienes? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo vistes Canadá? Y etcétera, etcétera. Claro, bueno, saludarles a todos, un privilegio, un gusto enorme poder compartir esta mesa que Dios prepara, una mesa de comunión, una mesa de unidad. Y pues mi primera vez acá en Toronto, Canadá, no estaba en la agenda humana, pero estaba en la agenda divina. Amén. Eso parece un poco cliché, pero lo que realmente lo vivimos, lo experimentamos, sabemos que es así. Pues sí, bellísimo, la experiencia de estar acá, conocer a tantas personas hermosas, ha sido una experiencia hermosísima, de mucha riqueza espiritual y pues aún mucho más poder compartir este tiempo porque sé que va a llegar a muchas personas, así que un privilegio, pastores, estar junto a ustedes. Qué bueno, bienvenido, Daniel. Eh, Originalmente, ¿de qué país eres, Daniel? Soy chileno, nacido y criado en Chile. Soy más chileno que los porotos, por completo italiano. Sí, nacido en Chile ¿Tuviste y tu bueno, experiencia de conversión en Chile o naciste en una cuna evangélica, como le dicen? sí, sí, así es. Toda mi familia sirve al Señor, desde mis abuelitos, parientes, tíos, primos, Qué todos bien. sirven al Señor. Aunque, por supuesto, tuve mi experiencia en la adolescencia, una experiencia real, viva con el Señor y pues creo que es un buen paso, creo, nacer en una familia cristiana, pero la experiencia personal es irreemplazable. Sí, claro. Así es. ¿Soltero, casado? Casado hace 14 años con Dora, mi esposa Dora Mm, Molina, que está en Chile, y con un hijito, Lucas, con 10 años, Lucas. Así que aprovecho de mandarles un besito eso. y un abrazo a todos ellos. Muy bien, muy bien. Quisiera preguntarte, entiendo que al estar en Brasil, muchos tenemos la idea de una población muy grande, y la otra, como que hay un avivamiento, un mover del Espíritu Santo, un crecimiento en cuanto al aspecto de iglesias. En lo poco que has vivido en la ciudad de Toronto, y por supuesto veo que mayormente tú has estado con las iglesias hispanas, latinas, en el corto tiempo Sí. que has tenido, ¿cómo ves? ¿Se logrará, se llegará un día a tener aquí en Toronto una iglesia mucho más estable en todos los aspectos, por así decirlo, ¿no? Y creo que el que viene de afuera puede tener una apreciación mejor que el que está aquí adentro. El que está aquí adentro cree que todo está bien, todo bonito, las doctrinas, las ideas, la forma de funcionar. No sé tú a esta altura qué podrías decir en cuanto a la experiencia que has vivido en las iglesias aquí hispanas. Bueno, es una pregunta bien amplia. Podríamos tocar varios puntos. Pues la realidad, por ejemplo, de Latinoamérica, pienso que es muy diferente. Em, Allá todavía, de pronto, las diversas realidades son las que a veces nos hacen buscar un poco más la parte espiritual. Creo que tanto la realidad de Canadá como lo de Estados Unidos, cuando la gente emprende su etapa de emigrar, creo que no son efectivamente prioridades espirituales lo que trae a esa gente a Ujú, Estados Unidos o a Canadá. Más bien, pues pasa más por una estabilidad mejor para la familia, para las generaciones. Creo que a veces ahí hay un poquito de un ángulo distinto. La gente no viene específicamente aquí a buscar del Señor. Y ese es un desafío para nosotros como ministros en este tiempo,
de poder poner el curso correcto para que esta generación pueda entender que a Dios no se le busca solo por lo que Él nos da, solo porque es un supermercado. Yo llego, agarro lo que necesito y me voy, sino porque Él es la verdad. Ujú, Es la verdad de todas las cosas. Entonces, el que nos lleva a la realidad de su plenitud. Entonces, no es solo porque, ustedes buscan a Dios porque es lo típico que se escucha a veces en otros países o en nuestros países. Eh, Muchos me preguntan, ¿por qué se tiene que llegar a Dios cuando estás mal, cuando estás pasando una crisis solamente? Y ahí están los testimonios del que antes era, que estaba en los vicios o en una vida destruida. Bueno, la respuesta es muy simple, porque eh, muchas veces en el punto cero, cuando ya no hay más recursos, cuando ya no hay más a quien acudir, es que el ser humano mm, se acerca al Señor. Pero volviendo al punto, creo que sí, es posible, y creo que es la fe que nos lleva, o la convicción que tenemos de por qué hacemos lo que hacemos. Estar acá creo que responde a esa necesidad o a esa movilización del Espíritu Santo, ese despertar en todas las naciones. Creo que hay una agenda global de Dios para todas las generaciones, para este tiempo, Amém. en donde Él está despertando a sus hijos a volver a la esencia de la palabra, a la esencia del Evangelio, a encontrarnos una vez más con Él. Y pienso que es posible, no hay nada imposible para Dios, y nosotros así somos es. sus instrumentos y estamos aquí para cumplir ese propósito, el plan que Él tiene para las naciones. Así es que sí, cuando vemos Brasil, creo que lo que ayuda un poco de Brasil primero es, aquí tenemos a nuestro pastor Daniel, que representa esa gran nación. Creo que Brasil primero tiene una población enorme, Yeah. creo que son 220, 230 Mm, millones, y Brasil tiene un apego a lo espiritual, quizás su cultura, la idiosincrasia, esto de lo místico, ¿no es cierto? La cultura Sí. brasileña lo hace apegarse un poco más a lo espiritual de forma más rápida, pero no siempre por el camino correcto. ujú, Entonces ahí es donde Dios está levantando a esta generación profética, esta generación Amém. que marca la diferencia, y está llevando a este tiempo a la generación presente a encontrarse con el Señor. mm. Amém. Muy bien, muy bien. E o que, te levou aí no Brasil? O que te levou allá? Dios. Sí, es como lo que estaba compartiendo de Canadá. Por muchos años viajé a Estados Unidos, desde el 2013 hasta el 2020, em, y nunca miré Canadá, digamos, no había una inquietud por Canadá. Creo que de la misma manera ocurrió con Brasil. Em, Comenzó una posibilidad de ir, compartir con los hermanos, luego comenzó otra oportunidad de ir y volver a compartir con los hermanos, es decir, fue gradualmente abriéndose una ventanita. Recuerdo mi primera experiencia, siempre lo comparto, el pastor que me lleva en aquel tiempo en Guarulhos, Guarulhos. sí, Guarulhos es la puerta, el acceso Mm, a Brasil, el aeropuerto internacional É, de vamos Sao a Paulo. Kenneth. Me dice: "No, no necesitas traductor". Mi preocupación era quién me iba a traducir. No, 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 él dice: "No necesitas traducción", me dice: "Si portugués y español es lo mismo", me dice: "No hay problema, habla más lento y todo el mundo te va a entender". No, y fue una experiencia, diría yo, un poco traumática, predicar y ver que los hermanos no me estaban entendiendo. De hecho, el pastor se acercó así bien sigilosamente al púlpito y me dice: "Hermano, no le estamos entendiendo", obviamente en portugués, ¿no? Y entonces regresé a casa, esto ya posiblemente el 2010. Volví a casa y le dije a mi esposa: "No, si Dios tiene algo para nosotros en Brasil, hay que aprender un poco de portugués", porque me vine con un mal gustito. ujú, Bueno, pero sí, responde, creo yo, a la asignación que Dios nos ha entregado. Siempre ha habido
una marca quizás con el tema de los países, de las naciones. Entonces creo que es un mover de Dios. Y ahora claramente ya son 14, 15 años que hemos estado allí sembrando la palabra, apoyando muchos ministerios, Amém. trabajando en esa dirección. Y pues eso es resultado confirma que había un plan, que hay un plan allí para colaborar con esta Amém. edificación. Muy bien, interesante, la Sí, experiencia, qué bueno. Bueno, en esta hora tenemos también al pastor Daniel Meléndez. Pastor Daniel, él es de Nicaragua, uno de los pioneros aquí en la obra hispana en Canadá, específicamente en Toronto. Así que bienvenido, mi querido compañero de labores de milicia aquí en Toronto y eh, convérsele a la audiencia, ¿verdad? Sus procesos, cómo llegó, de dónde viene y hacia dónde va. Esa ya la sabemos. Amén, qué gusto compartir esta mesa con ustedes, Pastor Daniel, Pastor Felipe y otra vez otro Pastor Daniel. Es muy gratificante compartir y sobre todo eh, en la dirección de enfocarnos en la palabra de Cristo Jesús. Soy nicaragüense, como ya lo dijo el Pastor Felipe, de nacimiento y emigré a Estados Unidos cuando tenía 21 años y ahí conocí a Cristo Jesús. Amém. Ahí me predicaron al Señor en la ciudad de Miami. Estamos hablando de 39 años atrás, casi 40. Y bueno, ahí recibí al Señor, estuve un año por ahí viviendo, ahí fueron mis primeros pasos, escuelas bíblicas, iglesia, y emigramos a Canadá en el año 88, y nos establecimos aquí, ¿verdad? Una congregación, y entonces fue un año y medio después que fuimos impulsados sin entender nada, sobre fundar iglesia y sobre lo que era pastorado. Vimos la urgencia en un cierto momento y pues comenzamos abriendo la obra, la Iglesia Fuentes de Vida acá en Toronto, Canadá. Comenzamos trabajando con las asambleas de Dios, tuvimos con las asambleas un buen poco de años y bueno, estamos hasta aquí viendo un proceso, porque en aquellos años Pastor Felipe, hablamos de esa década del 90, los primeros años de los 90 todavía, y los últimos, los 80, teníamos un evangelio muy, muy tierno, tal vez muy complejo, con improntas muy, muy religiosas, lleno de tradiciones y cosas que eran lo que se vivía en ese entonces y con ese nivel de entendimiento. Pero al pasar de los años hemos visto un proceso de la iglesia a nivel ciudad y hemos visto cómo pues la iglesia ha venido madurando, ha venido transportándose o siendo transformada. Y creo que el evento de la pandemia también nos dio un buen, una buena enseñanza a todos en diferentes aspectos y ayudar a madurar más la iglesia todavía. Así que estamos aquí en Canadá, estamos casados con doña Lisette, que la conocí aquí cuando llegué, ya por 37 años, en la misma congregación, ahí trabajamos, tenemos 2 hijas y 4 nietos, así que somos abuelos 4 veces. Y estamos aquí pastoreando la congregación, la Casa del Padre, acá en Toronto, con un bonito equipo de trabajo, con las expectativas grandes de lo que Dios tiene para esta ciudad que todavía no hemos visto lo que queremos ver. Creo que va a ser algo maravilloso y Amém. estamos en eso. Nosotros estávamos em uma conferência com Ronnie Chaves e se foi liberada muitas palavras, não? O que vosotros acham dessas palavras que ellos se viaja ao mundo inteiro e tienes muitas promessas acá para Toronto, começando com vosotros, com você, né? O que tu pensas que ele foi liberado acá? El apóstol Ronnie Chávez, que recientemente nos ha visitado aquí en Toronto, que ha estado casualmente de vacaciones,
y lo pudimos extraer para que compartiera con la iglesia un día, el día sábado pasado. Es una persona que conocemos ya mucho tiempo. Hemos trabajado juntos en esa línea montones de años. Estuvo con nosotros en Toronto en el año 93, 94 más o menos, por primera vez. Y pues le conocemos como un profeta y apóstol a las naciones, ¿verdad? Es una persona que se está moviendo en los 5 continentes, mucho más enfocado en Latinoamérica y Estados Unidos. Y como él decía, esta vez quiere enfocar su proyecto, su misión a nuestra nación, Canadá. Así que vemos en él que tiene una carga, que tiene un compromiso, que tiene un deseo de realizar eventos que lleven a nuestra iglesia y a la nación a cambios para mejor, ¿verdad? Y para la gloria de Dios. Como profeta, obviamente, él normalmente está expresando palabras proféticas y pues nosotros estamos, como casi todas las naciones, urgidos de, primero, que la iglesia esté unida, los pastores estén unidos como cuerpo, sobre todo porque es la naturaleza de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero Amén. en la realidad o en lo visible, la parte visible del cuerpo de Cristo que está unido en lo invisible, la parte visible no muestra lo mismo. Y entonces tenemos que hacer los llamados a los pastores, a la iglesia, a que es juntos que podemos llevar esta misión y, y cumplir las asignaciones que se nos ha dado, no como congregaciones ni como ministerios, sino como cuerpo en la ciudad, Amém. como iglesia, ciudad. Y creo que es propicio entonces que el apóstol Ronnie venga y nos hablara, ¿verdad? En esta temporada sobre esto importante de trabajar juntos y que hay un programa para la nación, que hay una misión que trabajar. Entonces, sobre eso creo que él soltó muchas palabras, sobre todo con la actividad que considera que es lo próximo para realizar. Activa Canadá. Me parece muy bueno porque la condición en la que estamos es porque estamos desactivados. Hay muchas cosas que activar. Sim. Y entonces creo que es preciso cuando él dice activa Canadá, o sea, es activar todo, ¿verdad? No es activar reuniones, cultos, sino activarnos desde nuestra esencia, de nuestra naturaleza, activarnos en la realidad de lo que Cristo es como el principio de todo y como el fundamento de todo. Y desde ahí edificar y hacer todos los ejercicios necesarios que haya que hacer para llegar a ese punto, a ese lugar maravilloso. Amém. Amém. Ujú. Ah, Manuel Torres, Daniel Torres, perdón. pues, tienes muito Danieles acá, pastor Daniel Torres. Sí. Ah, lo entendo que tu viaja bastante em vários países. Ujú. Eh, nós miramos um avivamento que está venindo. Eu creio que se vai vir com os jovens. Ujú. E nós temos e estamos sempre falando sobre isso, que nós temos uma responsabilidade de transferir o cajado a eles. Ujú. Me diga um pouquinho sobre a experiência que tu tienes em outros países que têm passado, se tu tienes visto esse avivamento, que todos os países se falam que o avivamento se começa já. Ujú. Vamos em Brasil, todo mundo fala que você vai começar já. Acá, todavia, a mesma coisa e onde vamos. Mas eu queria uma experiência tua, onde está passado, o que tu tem visto. Antes me gustaría enfatizar en un punto. Creo que nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos volver a vernos en el nosotros Amém? y no solo en el mí y en el yo. De hecho, creo que esa fue una de las correcciones que Pablo enfatiza para la iglesia de Corintios. Siempre él habló
a nivel cuerpo. Él nunca dijo, yo recibí el Espíritu del Señor para yo entender lo que Él tenía para nosotros, y Él no lo llevaba al yo, o no termina el capítulo 2 diciendo, más yo tengo la mente del Señor. Mm. Él dice nosotros. Amém. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Creo que una de las características de la inmadurez, de no ver al Señor como Pablo lo vio, es justamente centrar el propósito en nosotros, y decir, mi milagro, mi tierra, mi ministerio, mis cosas. Esto tiene que ver con un nosotros. Pienso que hay un tiempo de despertar. Es un despertamiento lo que el Señor está trayendo a las naciones, entendiendo que en todas las naciones está la nación de Dios. En Ecuador hay una nación de Dios, redimida, los electos, los escogidos. En Brasil hay una nación de Dios. En Chile hay una nación de Dios. Entonces hay hijos que están allí plantados, redimidos, y han sido engendrados por el Espíritu. Entonces, toco este punto porque creo que como pastores tenemos que colocar ciertas cosas en perspectiva. Amém. Hay una agenda de Dios en un despertar, Aleluia. y pienso que estas instancias donde Dios permite que vengan hombres como el apóstol Ronnie con una tremenda trayectoria, vienen a producir justamente este despertar, sacarnos quizás de la rutina, de los dichos a los hechos, es activar esto, ¿no? O Dios permite que de pronto venga un siervo pequeño que no tiene renombre a poner ciertas cosas que son necesarias escuchar, instancias de comunión, y que tenemos que recibir de parte de Dios. Entonces lo que tú dices es cierto. Parece que en cada nación va a haber algo particular, o aquí comienza. No es el ánimo juzgar a nadie. Sin embargo, quiero abrazar la idea de que hay una agenda de Dios, la cual tenemos que respetar. Y eso es global. Sé que hay territorios puntuales y específicos donde habrá un despertar en particular, una manifestación en particular. Lo creo con todo mi corazón. Y creo que hay algo poderoso para Toronto, y creo que hay algo poderoso para Sao Paulo, y así para todas las naciones. ¿Dónde está la nación de Dios? Allí va a haber una expresión y una manifestación. Entonces, creo que quiero tocar un poquito el punto que usted me pregunta. Eh, Pienso que una de las dificultades que tuvieron los que recibieron una visitación, o entendiéndolo como el despertar del espíritu o el avivamiento en ciertos territorios, en ciertos lugares que hemos visto históricamente, creo que justamente el error hubo o estuvo en cómo se administró, o cómo eh, debió encauzarse lo que se había recibido. Y bueno, mientras haya administración humana, siempre va a estar latente el error, ese va a estar muy presente. ¿Por qué se acabó todo eso? ¿Por qué no siguió? Pienso que, bueno, en muchos de estos lugares lo que hicimos fue pues crear nuevas doctrinas, se levantaron nuevas corrientes, se quiso institucionalizar algo que era del espíritu, Uhum. ¿no? De allí surgieron nuevas denominaciones y grupos para allá y grupos para acá. Entonces, algo que comenzó por el espíritu termina siendo manoseado por el hombre, y entonces pierde la pureza. Sim. ¿Cómo hoy podemos, ante algo tan poderoso como Dios diciendo, viene un despertar grande, cómo podemos nosotros tener la sencillez y la humildad, pero a la misma vez la sensibilidad del espíritu para decir, a esto no le voy a poner nombre, Uhum. a esto no le voy a colocar esto y aquello, para que realmente lo que es del espíritu siga siendo del espíritu? Aleluia. Y entonces pienso
que todo lo demás, si se lo vamos a transferir a una generación, sea mediante la gracia del Espíritu y no porque le vamos a poner un nombre o lo vamos a hacer humanamente, porque pienso que allí ya se distorsiona lo que el Señor comienza a hacer. Creo que Jesús lo dejó muy claro cuando habló con Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, esto no es una forma, porque Nicodemo, siendo una persona adoctrinada, con una ley, un hombre tremendo dentro del mundo judío, se acerca al Señor de noche y le dice, "No, la verdad, voy a parafrasear esto, pastores, la verdad, no entiendo la forma tuya, pero sé que vienes de Dios, Ujú. pero quisiera entenderlo. Y entonces el Señor en realidad lo vincula a algo mayor a eso, a una forma. Le dice, mira, eh, es que tú vienes con una mentalidad de forma, pero es que esto se trata de la vida, Mm. ¿no? Ya. Porque Él le habla de nacimiento y eso es vida. Dice, tienes que volver a nacer. Aún así Nicodemo no entendía el lenguaje, pero permítame apuntar a esto. El Señor le dice, lo que es de la carne, carne es, Yes. y lo que es del espíritu, espíritu es. Pienso que ese es el desafío de este tiempo como ministro del Señor. ¿Cómo entendemos lo del Espíritu? Dejando que el Espíritu lo gobierne para que simplemente nosotros seamos los instrumentos y no los nombres destacados. Amén. 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 Entonces tenemos algo muy precioso por delante. Volver a mirar la iglesia como es, como lo era, como lo fue, como para Dios es. Un todo sujeto a Cristo que de forma orgánica se manifiesta. Amén. 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 ¿Puedo aportar algo? Sí, 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 Claro. please. Cuando usted habló de que cada país se está diciendo a sí mismo de que ahí va a ser el avivamiento y ahí viene el avivamiento, y me parece congruente porque primero es una urgencia de la misma iglesia, ¿verdad? La iglesia que está en todos los países. Y después que me pongo a pensar un poco, a meditar sobre la expresión avivamiento, que es un concepto, ¿verdad? Pero para nosotros cobró relevancia, que es nuestro, perdón, cobró relevancia el concepto que, que es lo que hemos priorizado, como más buscar eso, ¿verdad? Como que eso es lo que va a traer todos los cambios que nosotros necesitamos como iglesia. Y el apóstol Pablo usa el concepto más cercano que yo encuentro es el despertar, porque Pablo entiende que ya la vida que la iglesia necesita para ser avivada ya está en nosotros. Que el problema de la iglesia no es de vida, sino de que la iglesia está dormida. Y entonces Pablo dice en Efesios 5, de los versos 14 en adelante, el problema de ustedes es que están dormidos y les hace falta luz. Y le dice a los efesios, levántate tú que duermes, levántate de los muertos. Y dice aquí la palabra clave, y Cristo te alumbrará. Entonces, lo que necesitamos verdaderamente, yo considero, es un despertar. ¿Qué hace una persona cuando se despierta? Se activa, se mueve. ¿Ah? Estaba dormida, pero cuando se despierta, entra en acción, entra en movimiento, entra. Entonces, creo que de repente es como afinar conceptos y no estoy en contra del término avivamiento porque es el que se maneja, es el que se ha manejado, pero creo que más preciso es la necesidad de la iglesia, es que la iglesia tiene que despertar, despertar a, a las distracciones, al estar desenfocado, a los programas de hombre y volver a lo que dice Hebreos 12:1, puesto los ojos en el autor y Amén. consumador de nuestra fe, Gloria a porque Dios. estamos en un montón de cosas, pero Cristo, la medida del enfoque de Cristo es bien poco. Siempre. Y Yes. Cristo es nuestra puerta, Cristo es el camino Amén. y Cristo es la meta. Ahí debe ser. ¿Verdad? Dice, nadie viene, esa expresión viene, porque nosotros lo leímos a la inversa por lo que ya está improntado nosotros. Lo leemos, el versículo dice de esta forma, pero nosotros decimos, nadie va al Padre. Pero el verso no dice eso. Mm. El verso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Cristo y el Padre siempre estuvieron juntos. Y ir a Cristo es ir al Padre. Es conocerlo a Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Amén. Así es. Poderoso. Sene, hablas de una cosa que es muy importante.
es separar la carne del espíritu. Sí. Y la única cosa que podemos hacer eso es con la palabra de Dios, que es una espada, lo puedo hacer a espada de dos gumes, no tiene dos cosas, Dos filos. dos filos. Sí. Y que pasa es que hoy las personas quieren usar más la palabra de ellos Ujú. do que la palabra de Dios. Sí. Y ahí que tenemos que cada día más se chegar la palabra para que haya unas separaciones, porque la Biblia lo dice que nosotros morremos o padecemos por não conhecer a palavra Sí. e nem o poder que está aí contido. Mas temos que volver Ujú. à simplicidade do Evangelho. Amén. E o avivamento não tem como acontecer se não estiver contido em la palavra. Sí. E por isso que não é como hablamos, não é como gritamos, mas é como está escrito allá. E me gostou muito disso. E o avivamento para ser genuíno tem que começar na roca. A rocha que é Cristo. Claro. Como hablaste. Não tem como haver. O avivamento se começa em uno, nós outros. Ujú. Não é em lo lugar. Sí. Las personas se piensan Que es o en el tengo- edificio, ¿no? Que es un lugar puntual. y es en nosotros, mas todavía de nosotros tiene que pasar a donde Dios nos posicionó. Exacto. Y ahí se va pasando, no se represa como tú lo dijo. Ujú. No somos una represa, no somos un río que lo corre y donde lo pasa, tienes que dejar vida. Vida. Amén. Amén. Eso, maestro. Cuando yo me despierto, perdón, cuando tú te despiertas, ¿qué se activa primero? ¿Qué quieres? ¿Un cafecillo? ¿Comer? Se despierta el hambre. El hambre. Y ese es un gran problema de la iglesia. La iglesia está programada a los cultos, somos profesionales de culto para hacer cultos de diferentes formas, pero no hay hambre. Luchamos para que la gente llegue a la iglesia, hacemos programas y todo, pero cuando hay un despertar, lo primero que se produce es el hambre. El cuerpo está en acción. Amén. Doctor. Muchas gracias. Gracias por extraordinaria intervención. Y yo creo que ese término despertar está interesante. Y creo que nos corresponde a nosotros, en nuestro contexto, aquí en Toronto, llevarlo a las iglesias. Creo que en algún momento hablamos tiempo atrás del asunto de reeducar a la iglesia. Cuando se ve el trasfondo en Toronto de muchas de las iglesias, cimientos legalistas, otras costumbres de hombre y un poco de cosas. Pero yo creo que en este avivamiento o despertar que estamos hablando, debe de haber un enfoque en esa parte. Y yo creo que vamos a ver resultados. Amén. 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 Aleluya. Bueno, Uma cosita acá. Tú hablaste una cosa muy importante sobre comida, ¿ok? Sí. Hoje, a igreja não tem comida porque está abastecida. Tem tanta coisa para comer, mas o problema não é a abundância que temos de comida, é a qualidade da comida. Calidad de comida. Exacto. Porque aquilo que lo comemos, lo transformamos em aquilo. E muitas vezes não é o excesso que tienes de comida, mas é o que comemos. Exacto. É por isso que Jesus lo diz allá, tu pensas, a Laodiceia, não? A igreja, tu pensas que é rica, mas tu és pobre. Sí. E nós temos que destacar em primeiro mundo que vivemos, que estamos abastecidos de tudo que queremos. É a mesma coisa, se abre a internet, Ujú. tem comida de tudo que queres, Sí. mas será que tem qualidade? E temos que volver a palavra, Sí. Claro. porque senão estamos comendo como um servo, Sí. e se estamos engordando, mas não estamos saindo e fazendo o que foi proposto fazermos. Hay una diferencia entre la comida de buffet a la comida que comes en casa.
que prepara mamá para los hijos, bien complementada. En el buffet uno llega y mira con los ojos y hay de todo para comer, pero a veces puede salir hasta mal del estómago. Es exponernos a veces a la internet y comer de todo lo que hay, ¿verdad? Hay de todo. Pero cuando la palabra y la comida viene por los padres, los ministros correctos, la gente entendida, entonces la comida es la correcta. La comida que Cristo asustó cuando expuso a los israelitas y a sus mismos discípulos. Les dijo, los padres comieron el maná en el desierto, Sí. pero murieron, se terminaron. Esa comida no era suficiente. Pero el que come de mi carne, Amém. el que come de mí, ese no tendrá hambre jamás. Y ahí marca la diferencia. ¿Cuál es la dieta que verdaderamente necesitamos? Sí, Cristo es nuestra sí. comida. Amém. 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 Gloria a Hay Dios. algo bien interesante, no sé si hay tiempo. Sí, sí. El pastor habló sobre la espada, que es la palabra, que es de doble filo, dos gumes en portugués, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos hablando de Hebreos, el escritor de los Hebreos. Él define en Hebreos 3 la palabra viva y eficaz. Yes. Ok, esa definición que el escritor de los Hebreos hace, él está hablando del efecto de la palabra viva. Es decir, si nosotros como creyentes decimos portar la palabra viva, tiene un efecto. Y es allí donde el escritor a los hebreos lo está definiendo. Es de dos filos. Y entonces esa palabra más cortante que toda espada de doble filo, está diciendo que separa, está separando. Esa es la acción que hoy día vemos que hay una carencia. Sí. Creyentes con 30 años Uhum. y todavía no sabe separar, o en él que porta la palabra viva, no hay un efecto de separación. ¿Separación de qué? Tinieblas de luz. Vemos que muchos creyentes aprendieron el lenguaje, Uhum. aprendieron el culto, la canción, cumplir con ciertas cosas de la reunión, pero no se ve la operatividad de la palabra viva que está separando cosas corruptibles de lo que pertenece a la vida de Cristo. Vero. Hay una contradicción en esto, Sí. porque ahí entonces vemos el actuar de la palabra viva en nosotros. Está constantemente separando luz de tiniebla, constantemente separando lo que no le pertenece a Cristo, al alimento de Cristo. Uhum. Hoy los creyentes no saben discernir entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Yes. Discernimento. Están comiendo más McDonald's Co- espiritual, Comida chatarra. comida chatarra, y McDonald's no está preocupado de nuestra salud, No. ni de nuestra nutrición saludable. Ahora, ese es el actuar de la palabra viva en nosotros, más cortante que toda espada de doble Amém. filo. Sin embargo, Jesús define lo que es la palabra. Sí. En Juan capítulo 6, versículo 63, si no estoy equivocado, dice, porque las palabras que yo les he dicho Espíritu. son espíritu Amém. y vida. Aleluia. Entonces, mire la dimensión. Tiene que ver con el espíritu y la vida. Es lo que opera en él, la palabra viva en nosotros. Entonces, la palabra no es un lenguaje, no es un idioma, no es una letra, no es una palabra. La palabra es espíritu y vida. E tiene que se tornar um estilo de vida para nós. Claro, si es mi vida por dentro, es mi vivir por fuera. Porque lo que tengo dentro, eso expreso y manifiesto por fuera. Amém. Entonces, allí tenemos una medida de Cristo a la cual necesitamos acceder. Amém. Y vemos una iglesia que en ese aspecto está dormida, Uhum. pero el Señor la está despertando. Amén. Mira, me quitou uma coisa que Deus tinha me mostrado um tempito atrás, mas antes, um recadito para os predicadores que somos nós outros. Amén. Deus me mostrou uma coisa, porque
que la palabra es una espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque tienes que me cortar antes de cortar la persona, Exacto. Amén. los miembros. Yo no lo puedo predicar una pregación que no me cortó primero. Ujú, Tiene que me constranger. ujú. Se não lo causa efeito em mim, não lo posso pregar. Não lo posso predicar. Ujú. E a outra coisa foi, eu estava em uma reunião de orações e Deus me deu uma visão de um servo. Quando vivemos em la fazenda, se castramos o servo para que se dá muita banha, como lo fala, banha não, muito óleo, muita graxa, Manteca. Ok. manteiga. Manteca, manteca. Ok, muita manteca. E aí me mostrou um grande cervo branco que já não se levantava mais. Estava caído, estava porque se tinha tanta manteca que é assim que lo fazemos, porque não tinha óleo, só tinha que fazer muita manteiga para ter, se transformar em gordura, em óleo. E aí se me mostrou um cervo comendo em la flor e já não se levantava. E se comia o que se dava à frente dele. E estava em um culto e me disse, pai, que é isto? Ujú. E me disse, é lo crentes de hoje, Mm. De hoy. porque lo come o que lo dão lá frente. O que lo dá, lo come. Como lá na internet, você vai aí e você pega o que tiver. O que é o resto de comida. Lo que os outros já le comeram, e se dão allá. Ujú. E eu lo come o que já está comido. Ujú. Mas não se levanta para ir à fonte, que é a Bíblia. Sí. A fonte, que é o Espírito. Já estão acostumados a comer qualquer coisa. Sí. E lá outra coisa, estão castrados. Ujú. O que significa que lá já não se reproduz. Ujú. E temos, e aí me perguntei, e o grande problema, onde estás? Não está no servo, está no que serve o servo. Nós outros. Sí. Ujú. Porque não estamos predicando mais a palavra de Deus, estamos mesclando com a nossa. E aí já não é mais de Deus, é a nossa. ¿Qué cambio? Am, con el punto de los pastores, yo creo que el despertar y el cambio debe de comenzar, como dice el apóstol San Pedro, por casa, por los pastores, porque debemos de ser cuidadosos. Se supone que los pastores son los más entendidos para evaluar y ver el alimento de la casa, de la familia. Y entonces son los llamados a tener mucho cuidado al respecto, ¿verdad? Ahora, el procesar el alimento para los hijos es indispensable, pero creo que el trabajo va a comenzar es por el ministerio. Los ministerios son los primeros llamados, porque la iglesia no va a poder responder a no ser que sus pastores comiencen a Amém. responder el llamado de esa necesidad que es urgente y que es vital, ¿verdad? De considerar el alimento que estamos comiendo. Hubo una parte importante, pero que se me escapó, entonces pues vamos a dejarlo por ahí. Estamos muy contentos de participar en esto. Amén. Amén. Sí. Sí. Mestre, maestro, o que Dígame. tu pensas? Di la última consideraciones para que acabamos. Bueno, gracias por la participación de cada uno de los ministros aquí presentes. Gracias, Daniel. Seguiremos evolucionando y qué bueno que este día han estado los tres Danieles, así que este podcast es poderosísimo. Pondremos atención
Y esperamos que donde quiera que llegue, porque creemos que estos síntomas se presentan no solamente en una nación, sino en diferentes naciones, es a nivel global y creo que es tiempo de que reconsideremos y qué es lo que tú estás comiendo. Nos convertimos en los que comemos. Si Amém. comemos chatarra, nos convertiremos en una chatarra también, con problemas de salud, demasiada grasa, etcétera, etcétera. Pero si comemos una comida nutritiva, balanceada, definitivamente que vamos a ser muy saludables y como decía en esta forma o en este trato que hacen a los cerdos que lo castran con el propósito de que den más manteca o grasa, es terrible porque no hay cómo reproducirse, o sea, no creemos que dentro de los ministerios estén castrados, quién sabe, pero también tenemos que considerar todos estos detalles porque hemos sido llamados así como recibimos, también estamos dispuestos a dar. Y si recibimos algo bueno, daremos también algo bueno. Dios nos ayude, Dios nos guarde y podamos seguir en lo que Dios nos ha encomendado, dependiendo o donde quiera que Dios nos lleve. Amén. Amém. Bendiciones, Amén. muy buenos días. Ah, tu podes olhar, mirar acá nessa câmera e você dá uma últimas saudações, o que tu pensas em fazer agora que tu estás fazendo. E todavia, dá uma palavra, tu que está cá em Toronto e já tiene do ministério há muito tempo. O que o que tienes que falar para quem queres começar um ministério agora? Dá as últimas considerações acá para esta câmera, please. Amén. Amados, estamos en Toronto, Canadá, que es una ciudad muy, muy particular, como lo fue Jerusalén 2000 años atrás. Se reunían la gente en Pentecostés de todas partes. Hoy día tenemos 243, creo, idiomas que se hablan en esta ciudad, la más multicultural. Es una ciudad muy, muy particular. Quiere decir que cuando venimos pastores y venimos con una asignación de trabajar en una ciudad como esta, debemos de abrirnos más porque ahora sí estamos frente a un desafío y es el que estamos en el terreno de todas las naciones de la tierra y considerando sobre todo pues que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Creo Amém. que todo lo que apunte de aquí en adelante, avivamiento, despertar, como quiera que lo llamemos, avances, crecimiento, intercesión, todo lo que queramos proyectarnos hacia el futuro, nos va a llevar a una cosa, que es lo que va a ser potente de forma eminente, y es a una unidad del cuerpo sin considerar lenguas, nacionalidades, culturas, sino entender que estamos en el uno, que Cristo es uno y que somos su cuerpo, que Amém. somos la iglesia y que estamos llamados por naturaleza a operar en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo entendimiento, porque somos un cuerpo que nos nutrimos de uno solo, de Amém. su espíritu, en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Mi hermano Daniel, quero que tu hablas las últimas consideraciones. Ujú. Saindo de cá, onde vas, o que pensas, quais os projetos, deixe aqui e também hablas de uma palavrita de incentivo às pessoas que estão a começar agora nesse ministério, mirando aquela câmera. Claro. Bueno, primero agradecer una vez más el momento de comunión, de estar en esta unidad maravillosa. Bueno, lo próximo que se nos viene es seguir adelante con el trabajo ministerial, de fortalecer el trabajo de Brasil, las iglesias que de alguna manera están conectadas a lo que estamos haciendo, fortaleciendo siempre lo que aquí hemos apuntado hacia los líderes, pastores, nuevos ministros que se están levantando con un llamado sin duda alguna potente, con un fuego en sus corazones de servir al Señor y poder ser un instrumento para conducirlos y, pues todos los trabajos de equipamiento que sean necesarios, ahí siempre estamos en eso. Así es que ahora vuelvo a Chile y ya en un tiempito breve estaré de vuelta en Sao Paulo para continuar con ese trabajo de asignación.
Lo último, considerar quizás, más que una palabra motivacional, quisiera citar Romanos 8:19. Hemos hablado en estos días sobre la manifestación de los hijos de Dios y creo que eso abarca todo. Eso Amén. abarca los que tenemos la responsabilidad de ser líderes, de estar al frente de un grupo de hermanos, poder conducirlos en un entendimiento claro y definido, Amém. entendiendo que Cristo es el fundamento y la vida. Entonces, Romanos 8:19 dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aleluia. Le podemos dar un contexto, eh, El despertar. sí, el despertar, pero mi punto era, a esto le hemos dado un montón de definiciones, pero ¿qué es lo que Pablo veía? Pablo veía que esto no se trataba de un culto. Cuando Pablo dice la manifestación de los hijos de Dios, no Aleluia. está pensando en un culto únicamente, Não. ni en una vigilia únicamente. Mm. Está hablando de lo que somos, de Amém. lo que tenemos, porque todo lo que crece, todo lo que crece, eh, todo lo que se manifiesta, todo ser vivo, está gobernado por la ley de la vida que lo gobierna. Entonces hay una naturaleza que lo gobierna y eso lo hace expresarse y manifestarse. Es decir, sembramos una semilla hoy, lo que esa semilla tiene se va a manifestar el día de Amém. mañana al crecer, sea un árbol de fruta, sea lo que sea, el orden que sea. ¿Y nosotros qué somos? Hijos redimidos, pero también engendrados por el Espíritu de Amém. Dios. Y entonces eso es lo que cargamos. Tenemos una nueva vida que manifestar, que expresar. Y esto, queridos hermanos, no lo podemos encajonar en cuatro paredes. Es Sí. decir, nosotros no somos hijos de Dios solamente en el culto. Somos hijos de Dios y expresamos la vida y el reino en todo momento, las 24/7. No Amém. tenemos vacaciones de Não. hijos. Somos hijos y somos la iglesia que porta la vida siempre. Aleluia. Estemos en un shopping, centro comercial, en la universidad, en el trabajo, donde estemos, somos luminares de este mundo. Amém. Así que mi llamado es que podamos continuar creciendo en esta gracia que hemos recibido del Señor Amém. y que podamos romper con todos los estigmas, con todas las herencias religiosas, porque es la manera en que podemos acercarnos más a la verdad de Cristo. Así que bueno, un fuerte abrazo y recordando siempre que la creación no espera por otro movimiento eclesiástico Amém. particular o personal, sino la manifestación de los Aleluia. hijos de Dios. Un abrazo a todos. Gloria a Dios. Pastor, pastor, Gloria a Deus. tu lo pode terminar agora orando para todos. E nós outros vamos estar aqui orando por vosotros. E se lhe gostou dessa palavrita, compartilhe, que é como uma semente, não? E se planta isso, que tu não sabes. Tem muita terra que necessita de semente. Amén. E sem semente não se nasce nada. Semilla. Amén. Una semilla. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por estas palabras que sabemos que a través de estas ondas irán a diferentes naciones. Padre, y que puedan llevar a tener ese efecto, Dios, en el corazón de los creyentes, en los líderes, en los pastores. Señor, estamos creyendo que tú empiezas a usar de una forma extraordinaria y poderosa a tus hijos en todos los lugares, Dios. Pero necesitamos estar entendidos, Señor, en tus verdades. Muchas gracias. Gracias, Señor. Creemos que esto trae un despertar, Amén. trae un alineamiento, Dios, y veremos días, el Señor, llenos de tu gloria. Aquí en Toronto y en las naciones, porque ese es el deseo tuyo, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén y Amém. amén. Amém. Amém. Tchau. Deus Aleluya. bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones.